Buenas tardes, profesora. Espero ser lo más clara posible sobre estos historiadores y sus pensamientos sobre la historia. Aróstegui expone cómo evolucionó el concepto de historia, que comienza en Grecia con Heródoto, que emplea el término historia como título de su obra y le designa etimológicamente investigación. O sea, historia es igual a investigación. Posteriormente, este término se hace más amplio, más ambiguo. Y en consecuencia se establece una distinción entre historia como cosas pasadas y historia en relación a estas cosas pasadas. El más actual es de Hayden Wright, que aplica el término historia a una cadena de acontecimientos que constituyen un proceso, comprendiendo acontecimientos del pasado, del presente y del futuro. Lo hace de una forma lineal y progresiva, quiere explicar lo que es historia. El siguiente es Karl Edwards, que nace en Londres, fue un historiador británico, periodista y teórico de las relaciones internacionales. Fallece a los 90 años en 1982. Y quiere explicar que el pilar fundamental de la historia es el hecho, que sugiere dos observaciones. Datos esenciales que todo historiador debe saber con exactitud, y la segunda, que estos datos se apoyen en examinar la causa y los hechos que desencadenan esta causa. Es muy importante este historiador porque plantea algo muy interesante, la relación del historiador y la historia. Quiere explicar que la historia depende de la interpretación del historiador, ya que él decide qué hecho, qué acción pasa a ser un hecho histórico. Con esto no quiero decir que él invente un hecho, sino que el historiador manipula estos hechos. Él explica que hay que hacer énfasis en el estudio del historiador, más allá de los datos que exponga este historiador. El historiador tiene como deber reflexionar y reconocer su propia subjetividad en estos datos. El último es Villard-Pierre. Es un historiador francés considerado una de las máximas autoridades en el estudio de la historia. La mayoría de sus producciones fueron en los años 70 y representa el problema ambiguo que tiene el término historia y distingue tres grandes concepciones. La primera, que la mayoría dice que la materia de la historia consiste en cualquier cosa pasada y el saber de la historia en memorizar el mayor número de hechos posible. Para otros, los hechos, la historia son los hechos destacados conservados por el colectivo. O sea, todo relato oficial que esté respaldado por documentos prestigiosos, testimonios de los monumentos, aunque estos no tengan un carácter de validez científica, no pueden ser omitidos. Y finalmente el último dice que historia es un conjunto de hechos pasados, pero no solo de los destacados, sino también de los hechos anónimos, de las luchas secretas y violentas entre las clases sociales, la creación de instituciones, todos esos problemas políticos. Él se refiere a que todo eso también importa. Bueno, finalmente espero haber podido abarcar todo lo que estos historiadores piensan de lo que es historia.